Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos, Santiago y Juan, le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Jesús emprende con decisión y valentía su marcha hacia Jerusalén. Tanto San Lucas como San Marcos enfatizan la decidida voluntad con que Jesús emprendió ese viaje, aún con la oposición de los 12, que según San Marcos protestaron por esta decisión y lo siguieron, pero a regañadientes. Esto está en Marcos 10:32. Seguir a Jesús no es un viaje fácil, ya que puede convertirse en un viaje sin retorno. Y aunque tiene como meta el encuentro definitivo con el Padre Celestial, no se puede olvidar, como Jesús nunca lo olvidó, el duro y cruel trance de la cruz. A medida que Jesús se acerca a la hora definitiva de la cruz, los seguidores del Maestro, más que acercarse al punto de vista de Jesús, parecen alejarse de él. Los apóstoles entran en una confusión mental de incomprensión, miedos y dudas. Jesús, por su parte, en aquel momento, su vida solo tenía un único objetivo: anunciar y promover el proyecto del reino de Dios, asumiendo las consecuencias hasta el final. La marcha hacia Jerusalén comienza, al menos para Juan y Santiago, bastante mal. Jesús envía adelante unos mensajeros a Samaria para que le consigan alojamiento, pero los samaritanos se niegan a recibirlo y lo rechazan porque él se dirige con sus discípulos a Jerusalén. Para comprender esta actitud de rechazo, debemos de recordar o saber que los judíos consideraban cismáticos a los samaritanos porque ellos se habían construido su propio templo en la cumbre del monte Garizim. Los judíos los despreciaban porque consideraban que aquel templo era un templo rival o la competencia al templo de Jerusalén. Despreciados por los judíos, los samaritanos entonces se tomaban su buena revancha, fastidiando y ocasionando toda clase de molestias a los peregrinos que atravesaban su país para poder llegar hasta Jerusalén. En este caso, le dicen a Jesús que si va para Jerusalén, para él no hay hospedaje. El camino de Jesús se hace en total libertad. Siendo el Hijo de Dios, él no exige alojamiento, pide humildemente alojamiento y éste le es negado. ¿Qué hace Jesús cuando le niegan alojamiento? Prosigue su camino. La verdad es que padecer este rechazo no era nada nuevo para Jesús. Ya él
había sido rechazado muchas veces, y no precisamente por los samaritanos. A Jesús ya lo habían rechazado las autoridades religiosas, los fariseos. Recordemos también cómo en Nazaret hasta sus propios familiares lo habían rechazado. Entonces, Santiago y Juan, muy indignados ante semejante rechazo, reaccionan muy acaloradamente. Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Juan y Santiago piden esto porque según el Antiguo Testamento, este fue el escarmiento con que Elías castigó a sus adversarios. Esto podemos leerlo en el segundo libro de Reyes, del 1 al 10. Pero a los que les llovió en esta ocasión fue a ellos, porque San Lucas dice que Jesús los reprendió fuertemente por su mal proceder. Jesús pudo haberle permitido a Santiago y a Juan que hicieran bajar fuego del cielo sobre los samaritanos. Claro que sí, para después pasar Jesús y sus discípulos y hospedarse en esa tierra como si fuera suya, sin que nadie de esa región pusiera en riesgo su vida, ni le criticara por encaminarse hacia Jerusalén. Pero Jesús nos da ejemplo de que quien posee en verdad al Espíritu Santo sabrá amar a sus enemigos y hasta será capaz de dar la vida por ellos. Jesús prosigue majestuoso su camino a Jerusalén, donde ofrendará su vida por todos. Todo tipo de violencia engendra violencia. La violencia se opone al amor. Toda forma de violencia es antievangélica. No podemos los cristianos pecar ofendiendo a los demás. No podemos los cristianos escribir toda clase de ofensas y de improperios en las redes sociales, como muchos acostumbran a hacerlo. Si hay algo que Jesús quiso arrancar de nuestras conciencias, fue la imagen de aquel Dios violento e iracundo del Antiguo Testamento, que hacía llover el fuego de su ira y su venganza sobre sus enemigos. Los gestos, las palabras y la vida entera de Jesús nos revelan el rostro misericordioso de un Padre bueno, que no se impone nunca por la fuerza ni por la violencia. Jesús nos da aquí la verdadera imagen de Dios. Él, que siendo todopoderoso, no interviene como potentado para doblegar a los que le están sujetos o a sus enemigos, sino que humildemente, pobremente, pacientemente, espera la conversión de los que no le aman. Jesús nos ha revelado que Dios es un Padre que prefiere abrazar y perdonar antes que castigar. Por lo tanto, acoger el reino de Dios, el reino del amor, implica, por lo tanto, eliminar toda forma de violencia entre nosotros. Ningún discípulo de Jesús puede ni debe hablar o actuar jamás movido por el resentimiento, por sentimientos de ira, de rabia, de cólera, de venganza o de rencor. Lo que nos identifica a todos nosotros como cristianos es el amor. Meditemos en este día. ¿Es el amor el distintivo de mi proceder, de mi forma de hablar, de mi forma de actuar?
¿Es el amor el sello de todo lo que hago y de todo lo que digo? Si a Jesús lo movió el amor por los demás, yo sigo a Jesús movido por el amor que siento por Él y por mis hermanos. Se nota en mi modo de hablar y de expresarme que soy cristiano. Yo estoy más que seguro que a Juan y a Santiago no les dolía tanto que los samaritanos no hubieran querido recibir a Jesús. Lo que tal vez les dolió más fue ver su orgullo herido. Les dolió más que nada el haberse sentido despreciados y rechazados. Lo que les duele es padecer el desprecio. Por eso claman al cielo y piden venganza. La actitud de Santiago y de Juan pone en evidencia que los apóstoles no han entendido plenamente a Jesús. Ellos, por su intolerancia, no encuentran otro camino para tratar a los samaritanos que no sea el camino de la violencia. Jesús los reprende y les pide enérgicamente que se comporten de acuerdo al proyecto que Él mismo les ha enseñado. Quien quiera ser discípulo de Jesús debe de estar siempre preparado para ser rechazado, tarde o temprano, así como Él fue y sigue siendo rechazado. Y tenemos que saber que no seremos rechazados solo una vez, sino muchas veces, incluso por nuestros propios amigos y familiares. Seguir a Jesús no es fácil si no hay amor. Ciertamente es arriesgado y exigente seguir a Jesús, pero seguirlo es lo único que puede infundir verdadera alegría a nuestra vida. Cuando el discípulo auténtico se esfuerza por seguir a Jesús día a día, va experimentando de manera creciente que sin ese seguir a Jesús, su vida sería todo menos vida. La vida es más inerte, más vacía y más sin sentido cuando no seguimos a Jesús. Y para seguir a Jesús, debemos de pasar humildemente por el fuego de la purificación, como pasaron San Juan Evangelista y Santiago Apóstol. Debemos de morir a nosotros para comenzar a vivir la gloriosa historia de nuestras vidas. Oremos en este día con corazón humilde para que el Señor nos purifique día a día, purifique nuestra lengua, purifique nuestro corazón, purifique nuestra manera de proceder. Oremos para que caminando con su Hijo, lleguemos un día al cielo, para celebrar junto con todos los santos y santas que ya nos precedieron, la gran fiesta allá en el cielo. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.